estábamos pues pensando en el ratico, ¿no? Se les acabó el ratico. Se les acabó el ratico de Juanes. Con este tema iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho de todo el mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM de Radio San José de Cúcuta y el enlace que tenemos con varias emisoras. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda nuestra amable audiencia, esa que está ahí a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, a través de nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con Radio Delfín 1060 AM y La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludar en el control máster al señor Alex Meneses, a Robinson Cárdenas, a Roberto Alexis Rojas, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta nueva emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y sigue el tema de la ausencia de un plan de vacunación en Venezuela. Esto en materia del COVID-19. Siguen las contradicciones oficiales, las informaciones y desinformaciones sobre el tema. Se sigue convocando a la gente para jornadas de vacunación y se suspenden estas jornadas de vacunación cuando ya la gente está en la cola. Y la excusa sigue siendo la misma, es que como hay concentración, se puede proliferar el COVID. Entonces uno no entiende las razones de lo que esto ha ocurrido en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, y ha ocurrido también en la ciudad de Valera, estado Trujillo, en donde se ha convocado a la gente para acciones de vacunación, y resulta que esto ha sido suspendido por esa excusa tan absurda que les comentaba. Ahora bien, hay otra situación también que se está presentando y es la falta de información sobre cuándo vendrá la segunda dosis para los que afortunadamente se vacunaron con la primera. Y resulta que no hay información sobre la llegada de nuevas vacunas Sinopharm a Venezuela. Y estos son los primeros que se han vencido, los de Sinopharm, que ya tienen casi 90 días. Algunos de ellos han superado los 90 días y no han recibido esta segunda dosis de Sinopharm, y con ello se está perdiendo el efecto de la vacuna. A pesar de que el gobierno no ha dicho absolutamente nada, la lógica es que como no ha vuelto a hacer anuncios de llegada de vacunas, entonces, evidentemente no tiene vacunas para la atención del pueblo venezolano, y las que están circulando, más de 1 millón que se perdieron en las cuentas oficiales, están siendo revendidas a precios aproximadamente entre 500 y 600 dólares. Esto ha ido aumentando, empezaron con 300 dólares, ahora ya van por 600 dólares en algunos casos las vacunas, y sin saberse también si lo que se le está colocando a la persona ha tenido una buena cadena de cuidado, una buena cadena de enfriamiento, de protección con enfriamiento, o simple y llanamente son vacunas prácticamente desechos porque no han mantenido el sistema de refrigeración necesario para su conservación. Además de que puede ocurrir también, como ha ocurrido en otros mercados internacionales, se imponga la falsificación, y entonces hay productos falsificados en el mercado que no son sino solución salina que se le inyecta a la gente. Y en otro orden informativo, María Corina Machado le dice a la misión europea: nos vamos a caer en el chantaje de la claudicación. Pues en el día de hoy, María Corina Machado, quien es la coordinadora de Vente Venezuela, informó que la reunión con la misión exploratoria de la Unión Europea que visitó Caracas, a quienes les ha asegurado que no claudicará frente al gobierno de Nicolás Maduro. Nos vamos a caer en este chantaje, en la extorsión de la claudicación, y se lo dijimos a la Unión Europea. Esto fue lo que señaló María Corina en una rueda de prensa. La dirigente opositora nuevamente cuestionó el accionar del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Machado desestimó las elecciones regionales y municipales convocadas para el 21 de noviembre. Si este proceso busca la estabilización, nosotros trabajamos para la desestabilización de la tiranía. Esto es lo que ha venido afirmando en el día de hoy. Bueno, y ha cerrado a las 3:45 de la tarde, cerró oficialmente el día en La Haya, sin que se produjera alguna información cierta
sobre la Corte Penal Internacional o sobre la acción de la Fiscalía. Recordemos que hoy mucha gente estaba esperando el día en el que el fiscal Khan anunciara el inicio del proceso contra los representantes principales del chavismo en Venezuela por violación de derechos humanos. Esto no ha ocurrido. Hoy a las 3:45 cerró oficialmente este registro en la Corte Penal Internacional. La Fiscalía no cumplió la orden, según Gonzalo Gimió, de publicar una versión editada del escrito consignado el 15 de junio por la antigua fiscal Bexuda sobre la admisibilidad en la situación Venezuela 1, que es el caso, como se conoce el caso Venezuela, en la instancia de la Corte Penal Internacional. Entonces, no habrá que esperar. No sé si los fines de semana trabaja esta Corte Penal Internacional, creo que no, pero en todo caso habrá que esperar hasta el próximo lunes a ver qué información hay oficial sobre este tema. Cerró el día y no hubo decisión todavía, anuncio formal por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya. Y Padrino López denunció que el avión de Estados Unidos violó el espacio aéreo venezolano. Pues el Ministerio de Defensa de la Administración de Nicolás Maduro denunció el día de hoy esta supuesta violación del espacio aéreo de Venezuela por un avión de Estados Unidos. Para el Palacio de Miraflores se trata de una flagrante provocación y una amenaza para la región. Lo ha dicho en el día de hoy, trascendió que ese avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos voló sobre el territorio limítrofe de Venezuela. Esto ocurrió durante unas operaciones de reconocimiento y supuestamente pues fue una ruta completa por la frontera colombo-venezolana. Sin embargo, ante esto la administración de Nicolás Maduro aseguró que el ingreso de este avión a territorio venezolano por 3 minutos durante la noche del jueves, según la versión, pues hizo un recorrido de 14 millas náuticas en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia. Esto para crear una provocación al Estado venezolano. Bueno, y es lo que hablamos ayer, precisamente cuando estábamos reseñando lo de este sobrevuelo, que fue muy poco difundido en medios digitales, en medios periodísticos venezolanos y colombianos incluso. Pero el sobrevuelo se produjo. Decíamos ayer que esa era una manera indirecta de Estados Unidos de enviarle un mensaje al gobierno de Venezuela y logró lo que quería. Sí. Porque buscar ese pronunciamiento. Claro, reaccionaron, tuvieron que reconocer esto. Ahora yo pregunto una cosa. Recuerdo mucho lo dicho por Padrino López hace algún tiempo, de que Venezuela contaba con baterías antiaéreas de primera línea que derribarían cualquier avión que pretendiera ingresar a territorio venezolano. Si esto es así, no funcionaron las baterías, ¿no? No. Estaban apagadas. Las tenían apagadas o estaban dormidos los operadores o no son estaban apagadas, lamentablemente. O no son de la tecnología que ellos afirman tener. Entonces, creo que eso forma parte de la acción del avión norteamericano, que sí, evidentemente, es de provocación. Estaba muy cerca de la frontera con Venezuela. Y están como dormidos, no se han pronunciado. Vamos a ver si se despiertan. Sí, y hicieron el recorrido, regresaron a su base de operaciones y dejaron prendido el mechero, como dicen por allí. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ya en nuestro comienzo ya del Happy Weekend y un saludo cordial a mis buenos amigos de siempre. Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y a su gran equipo de producción. Si son policías los que atropellan a los indígenas en Puerto López, Coronel abre investigación. Así lo dejó entrever el comandante de la Policía de La Guajira, Coronel Warlington Gualdrón, al anunciar a través de un comunicado en los medios de comunicación que apertura la investigación penal militar y disciplinaria, en donde se mantendrán las garantías procesales y el debido proceso establecidos en la Constitución y la ley. El alto oficial precisó que esa decisión la toma teniendo en cuenta los videos que circulan en las redes sociales y medios de comunicación locales y regionales, en los cuales se observan a unas personas con prenda de uso privativo de la Policía Nacional sosteniendo una discusión con miembros de una comunidad indígena de
de la etnia guayú. Eso lo dijo el propio comandante Waldron. En ese sentido, el comandante de la Policía de La Guajira dispuso el traslado al corregimiento de Puerto López de un grupo interdisciplinario integrado por el coronel Gabriel García, subcomandante del Departamento de Policía de La Guajira, al jefe de la Oficina de Control Disciplinario y la Oficina de los Derechos Humanos. Igualmente, un delegado de Justicia Penal Militar, Inteligencia Policial y el comandante del Distrito Especial de la Policía de Uribia, con la finalidad de verificar, indagar, individualizar y esclarecer los presuntos hechos que se observan en el video. A su llegada a Puerto López, el coronel Gabriel García se reunió con la comunidad afectada, el cual está representado por la autoridad tradicional Edicto Barroso, quien manifestó tener mucho inconformismo con la policía, porque inclusive se presentan a altas horas de la noche en la comunidad y a veces sin identificación. Y es preciso recordar que una comunidad indígena del corregimiento de Puerto López denunció a través de las redes sociales un comportamiento inusual de uniformados y se pensó que no parecían que fueran policías. Las investigaciones están en desarrollo. Barranquilla, Fondo de Inversión Americano, compró el 78% de las acciones del puerto de Barranquilla. Colombia debuta en 6 deportes en la cuarta jornada de los Juegos Olímpicos. Exportaciones de moda colombiana a los Estados Unidos crecieron en los primeros 5 meses del 2021. El DIAN y la policía prendieron más de 10.000 metros de textiles de contrabando. El 25 de julio llegarán a Colombia 3.5 millones de vacunas de Moderna donadas por los Estados Unidos. Entregaron en La Puntica la primera obra terminada de parques para la gente en la costa Caribe. Y a partir de hoy, viernes, el Ministerio de Salud abre la vacunación para personas de 30 a 34 años en toda Colombia. Corporación de Magdalena, es decir, COP Magdalena, con saldo teñido en rojo en auditoría de la Contraloría General de Colombia. Invasiones en Cartagena de India, en Bajamar 497 detectadas en 6 meses. La DIMAR en el primer semestre de este año ha detectado este número alarmante de ocupaciones indebidas en bienes de uso público. La mayoría se concentra en Ciénega de la Virgen y La Boquilla. En la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, Colombia desfiló bajo las batutas de Caterín Ibargüen y Jubergen Martínez. La delegación nacional lució su tradicional sombrero vuelteado y saludó a los presentes en la ceremonia. Procuraduría pide al alcalde William Dow revisar bioseguridad de los salvavidas en Cartagena de India. Embarazadas podrán vacunarse este fin de semana en Valledupar. Se tiene prevista la aplicación de 4.000 dosis de biológico para los gestantes, al que podrán acceder acercándose al punto de vacunación que corresponda a su EPS. El único requisito es la fotocopia del documento de identidad. Incertidumbre en el Cesar frente a la realización de los Juegos Bolivarianos en Valledupar. Infante de Marina murió en accidente cuando iba a visitar a su familia en el Cesar. En el Valle se realizará la Copa de la Amistad en el baloncesto. El evento se disputará del 23 al 25 del mes en curso en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla. Contará con la participación de seleccionados como La Guajira, Atlántico, el Magdalena, además de un club proveniente desde Santa Marta. A la carta de Churo Díaz tendrá su lanzamiento en un concierto virtual. El Rey Guajiro explicó a esta casa editorial que aunque venía realizando eventos de privado, ya era hora de poder complacer a todos sus seguidores y amantes de la música vallenata. En cultura, el cuentista de Guatapurí, un homenaje a Moisés Perea. Con un libro, un grupo de escritores se unió para inmortalizar los cuentos de este reconocido amante de las letras y el humorista. El lanzamiento será hoy viernes en el Bellas Artes. Procuraduría pone la lupa al cierre de campañas políticas en las elecciones de Fonseca. El procurador regional de La Guajira, Alfredo Moisés Ropaín, le puso la lupa a los cierres de las campañas políticas a la alcaldía de Fonseca, luego de que el pasado 5 de julio se presentara un evento que incumplió las medidas de bioseguridad. En conversación, el funcionario aseguró que tras lo sucedido, el despacho inició una acción preventiva y formalmente solicitó a la alcaldía municipal los permisos otorgados como consecuencia de la actividad. Ya estamos analizando los mismos a fin de tomar determinaciones que en derecho correspondan para que no vuelva a suceder algo de lo acontecido en días pasados, y ya lo solicitamos formalmente a la alcaldía municipal, al secretario de gobierno que nos enviara constancia y copia de todos los permisos solicitados para las campañas políticas para el cierre de este fin de semana.
Además, se le solicitó adjuntar los requisitos de bioseguridad presentados por cada una de las campañas y cuáles eran las medidas que la alcaldía tenía dispuestas para evitar que esas aglomeraciones se repitan. Vamos a estar muy atentos a esta situación. Además, también se ha comisionado al personero para efecto llegue y nos haga una supervisión de estos permisos que han sido entregados por la alcaldía a efecto que tengamos la vigilancia y el control respectivo este fin de semana. En ese sentido, el procurador exhortó a las autoridades policiales para que verificaran que se cumpla con todos los elementos de bioseguridad en Fonseca, La Guajira. Compositor vallenato Rafa Manjarrés dio positivo para el COVID-19. Con quebrantos de salud se encuentra el compositor Rafael Manjarrés, con quien fue diagnosticado con COVID-19 esta semana. Manjarrés se encuentra estable y totalmente aislado en su casa de las Aguas del Pilar, su tierra natal. Rafa Manjarrés es un destacado compositor de la música vallenata, autor de canciones como Benditos Versos, Señora, Simulación, El Dilema de mi Vida, Cuando Decida y Ausencia Sentimental, que es el himno del Festival Vallenato en toda La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, retornando a los estudios. Bueno, fue el reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Bueno, siguen los pronunciamientos en relación al anuncio hecho por el gobierno de los Estados Unidos de una donación de 3,5 millones de dosis de vacuna de COVID-19 de Moderna a el gobierno de Colombia para dirigirlo, canalizarlo hacia comunidades en situación de riesgo y venezolanos, migrantes venezolanos. Carlos Vecchio, quien es el representante diplomático de la administración Guaidó en los Estados Unidos, ha dado sus gracias a los Estados Unidos, al Departamento de Estado, por incluir a los migrantes venezolanos en su donativo de vacunas del COVID-19 a Colombia. Un gesto que ninguna otra nación había hecho en favor de nuestros migrantes. Es el camino correcto. Gracias, señaló el representante diplomático venezolano. Y la diputada Bolívar exigió al régimen dejar de jugar con la vida de los venezolanos. Se requiere un espacio humanitario. La diputada de la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, urgió el apoyo de agencias y organizaciones internacionales para asistir a los centros hospitalarios del país, donde cada día mueren venezolanos por la falta de insumos. Para ello se requiere un espacio humanitario que sea garante de dicha operación. Esto es lo que ha venido enfatizando Bolívar a través de su cuenta en Twitter. Así lo ha venido mostrando en el día de hoy. Y ante esta situación, la parlamentaria condenó que la dictadura de Nicolás Maduro persiga y encarcele a los que denuncian estas situaciones que ocurren a diario en todo el país. Bueno, y hoy se produjo una decisión muy importante para la protección del medio ambiente, especialmente del Parque Nacional Canaima en Venezuela. Hemos hablado en varias oportunidades que tanto los concesionarios, la guerrilla colombiana, como grupos armados al margen de la ley, han venido haciendo el territorio de Canaima como propio para la extracción minera de manera abusiva y de manera irrespetuosa con el medio ambiente, de una manera violatoria de todos los convenios internacionales. Recordamos también que el Parque Nacional Canaima es Patrimonio Natural Universal declarado por las Naciones Unidas, y hoy fue aprobada una resolución en la UNESCO sobre el Parque Nacional Canaima en el criterio de solicitarle al régimen de Nicolás Maduro que reciba una comisión de monitoreo reactiva para constatar el estado de valores de este sitio patrimonio mundial. Es decir, una misión de las Naciones Unidas que solicita venir a Venezuela para investigar cuál es la condición del Parque Nacional Canaima y si se está produciendo la destrucción que algunos ambientalistas han venido denunciando desde hace mucho tiempo. Esta es la primera reacción de las Naciones Unidas sobre este tema y es muy importante para todos los venezolanos esta información porque es cuidar nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio ambiental para las generaciones futuras. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, tremendo tema de herencia del Timbiquí. Quiero cantarte, suena muy bien
No me acuerdo cómo se llama este instrumento que tocan de madera. Me parece un sonido de verdad bastante sabroso y clásico de la costa pacífico colombiana. Y colocas esos temas porque es fin de semana, ¿no? Es viernes, claro, el cuerpo lo sabe. Es viernes. Bueno, seguimos acá con más informaciones en Venezuela Siempre, siempre Venezuela. Y la justicia de Cabo Verde tiene previsto dictaminar pronto la última salida del señor Alex Saab. El Tribunal Constitucional de Cabo Verde prevé tener pronto el veredicto sobre un recurso que aún falta por resolver de los presentados por la defensa del colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro en contra de su extradición a los Estados Unidos. Según fuentes judiciales consultadas, las decisiones del Tribunal Constitucional sobre los recursos pendientes del caso Saab, quien fue arrestado en Cabo Verde el pasado 12 de junio del 2020, llegarán en los próximos días. En concreto, aún estudian una solicitud que defiende la inconstitucionalidad de la detención de Saab, tanto en lo relativo a la actuación de la policía como de la justicia caboverdiana. Este proceso, junto con un recurso de amparo presentado también ante el Tribunal Constitucional, es actualmente las dos herramientas jurídicas que le quedan al señor Saab para evitar su extradición a territorio norteamericano. El martes pasado, el propio Tribunal Constitucional rechazó ya otra solicitud de la defensa, lo que indica que se aproxima el finish de esta película que yo digo hubiese sido de la envidia de Delia Fiallo, que falleció hace algunas semanas, pero ella hizo novelas bien largas, ¿no? Oye, pero esta novela ya tiene más de un año. Pero a Delia Fiallo... Va a terminar con un final muy feliz, ¿no? Claro, feliz para muchos. Felices Navidades. Felices Navidades, felices todo. Hay que ir preparando el ambiente, hay que ir limpiando la celda porque de que llega. Llega con todos sus perniles y llega con todos sus regalos. Acuérdese que Nicolás Maduro también dijo que él iba a llevar regalos a los niños de todo Venezuela, iba a entrar por la chimenea, ¿no? Bueno, si eso es así, hay que habilitarle una chimenea ya en el centro de retención. Seguimos en Siempre Venezuela Siempre Noticias. No pueden dejar quietas a Ad, ¿no? No lo puede. No puede porque este es un señor, mira, más allá de la broma, ¿Que le ha hecho daño? El señor Saad, con su corrupción, le hizo daño a los venezolanos que recibían porciones de alimentos de bajo nivel nutritivo a alto valor pagado con recursos del Estado en convivencia, lógicamente, con el gobierno de facto. Este señor robó recursos del Estado, según lo han afirmado diversas investigaciones hechas por funcionarios de la administración Guaidó y también por el gobierno de los Estados Unidos, que por eso es que lo está requiriendo. Entonces, acuérdese que él dijo que es más venezolano que colombiano. Sí, pero cuando a la hora de cobrar. Sí. Porque seguramente este va a ser uno de los recursos que él va a utilizar en territorio norteamericano, decir que no, que él es colombiano y que por lo tanto pues tiene otro tipo de exenciones que no lo vinculan al tema venezolano. Pero bueno, así están las cosas. La justicia tarda, pero llega. Y hablando de ese tipo de acciones de Saab y de cómo se ha venido presentando la pandemia y de cómo están los niveles de depresión, porque puede sufrir depresión por ese traslado que le van a hacer. Pero en este momento Venezuela sufre de depresión. ¿Y quiénes son los que más sufren de depresión en este momento? Pues los que más sufren de depresión en este momento son los niños. La parte infantil en Venezuela es esa parte que más sufre a través del tema de la pandemia y de todo lo que está sucediendo a nivel social, político y económico. La depresión infantil en Venezuela es una total realidad. Así lo viene afirmando Abel Saraiva, psicólogo y miembro del equipo de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje COSEDAP, durante una entrevista que ha concedido a Caraota Digital. Saraiva ha indicado que en Venezuela no existen cifras nacionales sobre la depresión infantil, lo que a su juicio pues representa una gran amenaza en este momento para los derechos de los niños y adolescentes,
A pesar de eso, pues la organización hace un gran esfuerzo para reconocer esta situación. Durante el año 2020, SECODAC, a través de su servicio de atención psicológica, atendió unas 3.519 personas en todo el país, mientras que el primer semestre del 2021 ya fueron atendidas 2.294, luego de que el año pasado fueron atendidos 4.365 casos. Esto es lo que ha venido explicando, y ha venido explicando también que las alteraciones del estado de ánimo son el principal motivo de la consulta en SECODAC, lo que representa el 39% de un total de los casos. La depresión viene a representar cerca de ese 11% de los casos, pero en ese abanico de posibilidades un 16% es de duelo por razones migratorias, por lo que se está hablando de un 27% de los casos que tienen una implicación de cara a este proceso depresivo. Y eso se ha venido hablando durante muchas emisiones en Siempre Venezuela a la audiencia. Es el caso de que muchos menores de edad han pasado a los diferentes países solos a buscar a sus familiares. Sí, es una manera de sustituir el duelo. El duelo por la ausencia. Y esto ha impulsado a niños de 10 años, de 8 años, de 12 años, 14 años, de salir de Venezuela con todos los riesgos que implica y buscar a sus padres en Colombia al no encontrar respuesta inmediata a su necesidad de tener esa presencia paterna o materna en su seno. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Ya de regreso a nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Colombia analiza la aplicación de una tercera dosis para reforzar la vacunación. El Ministerio de Salud manifestó que esta decisión continúa en estudio y es que continuamente analizada por el equipo asesor de vacunas. El IDEAN lo dice muy claro: no se ha superado los récords de temperatura en Córdoba. Los registros actuales se encuentran por debajo de los índices máximos de calor obtenidos históricamente. En el caso de las etnias indígenas, el gobierno nacional entregó medidas de protección colectiva al pueblo Arhuaco. Caribe capacitan a familias campesinas en el sur de Córdoba. El Gaula se toma zona bananera para prevenir el falso servicio. Bloqueos en la carretera que comunica a Riohacha con el sur de La Guajira en la entrada a Cuestecita. El caso es grave por el tema del servicio eléctrico, que ya van más de 6 días con esta calamidad. Bolívar, el Fondo de Adaptación, le hace seguimiento y hace una visita técnica a las obras en Bolívar. Bloquearon esta mañana la troncal del Caribe en la zona de Mingueo. Emiten alerta ante la presencia de grupos delincuenciales en el Magdalena y el Cesar. La ICBF anuncia la construcción de un mega sacúdete en Montería. Gobierno Nacional ha destinado 393.000 millones de pesos en bonificación de empleados de la salud. Denuncian que Parques Nacionales construirán un ecohotel en Chingaza. Avanzan por fin los trabajos eléctricos en municipios de la subregión del Río, dando continuidad a las acciones preventivas sobre la infraestructura eléctrica que abastece municipios de la subregión del Río. Personal especializado trabaja en el interior de las subestaciones de Salamina y el circuito Salamina 1. Entregan a la veeduría ciudadana las obras del Teatro Santa Marta en el Magdalena. Capturados responsables del secuestro y tortura de 8 policías en el Valle del Cauca. Asamblea de La Guajira, ya a última hora, realizará mesas técnicas para analizar los proyectos de energía renovable. Desde la Asamblea Departamental de La Guajira se trabaja en la implementación de varias mesas técnicas y así poder analizar los proyectos de energía eólica que el gobierno nacional está impulsando montar en territorio de las comunidades indígenas guayú. Una de las motivaciones tiene que ver con los conflictos internos que se vienen presentando en territorio de las comunidades indígenas, donde se están ubicando los grandes parques eólicos y que ya están generando conflictos internos entre la familia. Este tema quedó incluido en el diálogo
diálogo social que el gobierno nacional a que lograron que los jóvenes que participaron en una huelga de hambre durante 20 días en el Parque Simón Bolívar de Riohacha. En ese sentido, la diputada Oriana Zambrano promovió un primer conversatorio de energías renovables en donde se definió que desde el link de la Asamblea Departamental se colgarán todas las diapositivas que aportaron las entidades con sus informes para que toda la ciudadanía pueda tener acceso y se informe de manera amplia y suficiente sobre las acciones, estrategias y respuestas de las entidades en el marco de la actividad. Además, se concretó avanzar para la realización de la primera mesa técnica con participación activa de todos los sectores, privilegiando de alguna manera el aporte en las comunidades indígenas. La diputada Oriana Zambrano explicó que se dará a conocer el contenido de unas actas suscritas entre las empresas impulsoras de los proyectos, también al igual las entidades territoriales y el Ministerio de Minas y Energía, para que los gremios hagan el debido seguimiento técnico. Otro de los grandes puntos claves que se trabajarán en las mesas técnicas tiene que ver con la vinculación de empresas locales o mano de obra local calificada y no calificada a estos proyectos de energía eólica. Esperemos que estas empresas lleguen con respuestas concretas a esta exigencia de nuestras comunidades, pues es necesario generar empleo para nuestra gente. Sobre el tema, precisó que la gobernación ha avanzado en el ordenamiento territorial, en el plan de energización, en el que se trabaja de la mano con el gobierno nacional. Recordó el compromiso del director territorial de la Oficina de Trabajo, Jimmy Sierra, de la disponibilidad que tiene la Oficina Jurídica del Ministerio del Trabajo en hacer una mesa para revisar las ordenanzas 481 del 2019 para tener claro si hay necesidad de hacer alguna modificación o corrección. El líder social Sergio Brusón dijo que La Guajira se está quedando sin empresarios locales. Y eso es muy triste, da vergüenza y es preocupante. En el departamento hay pequeños empresarios que tienen sus vehículos guardados en los parqueaderos pagando crédito. Es triste, manifestó Freddy Ariza. Sobre el tema, los diputados coincidieron en la necesidad de hacer estricto seguimiento a la manera o forma como se están estructurando estos grandes proyectos para el departamento de La Guajira desde el gobierno central y las empresas privadas para garantizar la reactivación económica que requiere la península indígena. Entonces, más de 17 mil millones de pesos solo en transporte y aquí no va a quedar ni un solo peso. Entonces, ¿cómo vamos a salir nosotros de la pobreza en La Guajira con esos indicadores?, mencionó la diputada. Los diputados agregaron que la Asamblea está comprometida, dando pasos importantes, demostrando con acciones claras y contundentes, sobre todo con el interés que tiene de defender el derecho al trabajo de la ciudadanía y el derecho al libre desarrollo empresarial de nuestros pequeños y medianos empresarios, pero en el territorio de La Guajira. Añadieron que se seguirán defendiendo los intereses de la comunidad para que realmente puedan gozar de una mejor calidad de vida. Estas sí son realidades socioeconómicas y potencialidades que tiene el departamento de La Guajira. Y nosotros, de una sola forma y de manera muy seria, queremos hacer parte de esos procesos de desarrollo económico y social. Así lo expresó la comunidad. La transición energética no se puede dar sin transición social, sin justicia social. Y esa es la búsqueda y la reclamación que tenemos hoy todos los guajiros, reiteró la diputada Oriana Zambrano. Dentro del proyecto de energía renovable, el gobierno departamental explicó que el plan de desarrollo departamental 2020-2023 se incluyó la formulación del plan de ordenamiento territorial que deberá priorizar todas las zonas de desarrollo de influencias de la construcción de los proyectos de energía eólica y fotovoltaica con el tema de desarrollo portuario, turístico, alrededor de toda esta zona de influencia de los proyectos de la Alta Guajira, como también la creación de un corredor de servicios que permitiría una sola línea que se transmita toda la energía que genere en la Alta Guajira y ella no se convierta en una telaraña de redes eléctricas. De igual modo, la creación de la Secretaría o la Dirección de Energías Renovables del departamento y que estén adscritas a la Secretaría de Desarrollo Económico de La Guajira. Sería un gran importe, Alan, Nancy, Gabriela, de desarrollar la energía en La Guajira. Señores, nos estamos despidiendo hasta el día lunes. Les deseo un happy weekend para todos. Mil bendiciones. Bueno, fue el segundo reporte de Carlos Ucategui el Miura desde La Guajira, Colombo, venezolana, y seguimos con más información. Y el movimiento Pro Ciudadanos, en voz de su dirección nacional,
sumó a 2 abanderados más para las elecciones del mes de noviembre del 21, pues ProCiudadanos anunció su apoyo a la candidatura de Javier Bersuti en Carabobo y de Manuel Rosales en el estado Zulia. Leocenis García también reveló que en el Zulia se ha planteado unas primarias que de realizarse también ayudarían a Rosales a la gobernación. De acuerdo con la información, pues se trataría de la lista aprobada por el coordinador de ProCiudadanos, Leocenis García. Por ahora solo se conocieron los nombres de posibles candidatos a 9 gobernaciones del país. Según se conoció, la Dirección Nacional de ProCiudadanos ya decidió sobre estos 9 nuevos nombres de gobernadores. Entre ellos estarían Alfredo Díaz a la gobernación de Nueva Esparta, Daniel Ceballos a la gobernación del Táchira y Richard Mardo a la gobernación de Aragua. Asimismo también en esta lista pues se ven los nombres del actual jefe del COPEI y miembros de la Alianza Democrática, Juan Carlos Alvarado, como candidato al estado Miranda. En el caso del estado Mérida, promoverán el actual gobernador Ramón Guevara, a Henry Falcón en el estado Lara y a Américo de Gracia en el estado Bolívar. Bueno, y la agencia EFE aclara la información sobre el tema de la Corte Penal Internacional, el pronunciamiento que se esperaba para hoy del fiscal general de este tribunal y sobre todo algunas cosas que mantienen en vilo a la comunidad venezolana porque esperaban hoy el inicio formal del proceso judicial contra el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Bueno, la decisión del nuevo fiscal y los posibles escenarios de no pronunciarse durante el día de hoy se explica en lo siguiente. Las organizaciones de defensa de derechos humanos han señalado que el fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Khan, puede emitir un pronunciamiento sobre su decisión en cualquier momento. Lo que finalizaba hoy era el plazo de entrega de un documento alegando o negando el recurso que colocó Venezuela, recuerden ustedes, el fiscal venezolano, de análisis de la sala de audiencia previa del proceso penal, es decir, una antesala prácticamente del proceso judicial, y hoy se esperaban los escritos. Esos escritos no llegaron, ni el de Venezuela, ni el del fiscal penal internacional, de la Corte Penal Internacional, por lo que, según Provea, la fecha tope para este pronunciamiento debe ser en diciembre de este año, cuando se celebra la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya, Países Bajos, o en Nueva York, los Estados Unidos. Pero aclara lo siguiente Provea: ante la magnitud de las pruebas presentadas, ante el volumen de pruebas presentadas, ellos dudan, por la experiencia internacional, de que esto se prolongue hasta esa fecha. Sin embargo, dijeron, mira, el fiscal del Tribunal Penal, el señor Khan, tiene hasta diciembre para anunciar su decisión, pero lógicamente no dudan que esta decisión será muchísimo antes de esa fecha. Y ante la inminencia de los hechos, pues el gobierno de facto se estaría preparando para una estrategia jurídica ya en el interior del juicio, del proceso penal que se viene a desarrollar. Y en Siempre Venezuela Siempre, antes de irnos a la pausa comercial y musical, queremos agradecer a Radio Delfín 1060 AM, en el Control Master a Robinson Cárdenas y a toda esa amable audiencia por participar en esta primera hora. Vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y es Proyecto A con la misma moneda. Hay gente que paga con la misma moneda y él pagó con la misma moneda. Pero ahí lo tenemos en este inicio de la segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en donde ampliamos el compás y nos proyectamos hacia otras regiones de Venezuela y el mundo. Bueno, así iniciamos esta segunda hora, Siempre Venezuela Siempre, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, en ese enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludar en el Control Master al señor Víctor Márquez. Y así, en este momento, Alan, tenemos a nuestra invitada, a Irmana Almarza, periodista venezolana con 20 años de experiencia en el área económica y política. Trabajó en el semanario Informe, semanario de investigación de opinión. Hizo diarismo en el nacionalismo de Guárico, diario La Verdad y Versión Final. Bienvenida a Siempre Venezuela Siempre es noticia. Buenas tardes.
Bienvenida, muchísimas gracias. Me encanta estar con ustedes, de verdad, mil bendiciones. Hola hermana, ¿cómo estás? Una de las cosas más interesantes de todo lo que ha sido este proceso de los últimos años en Venezuela ha sido la reevaluación del papel del periodista y el periodista de investigación en el país. Indudablemente, pues, además de las denuncias sobre persecución, sobre presiones diversas, está todavía la llama de este periodismo vivo en Venezuela. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia particular al respecto. Yo emigré de Venezuela en el 2018, pero para esa fecha, para el 2018, ya nosotros habíamos encontrado cómo saltar algunas barreras, porque ya se había comenzado a sentir la autocensura, principalmente desde las salas de redacciones, desde los medios de comunicación, desde las direcciones de los medios de comunicación se comenzaba con la autocensura, porque una de las cosas con las que comenzó el gobierno a hacer presión a la libertad de expresión fue a través de los capitales de las empresas comunicacionales. Hugo Chávez tenía muy claro el norte. La comunicación, controlar la comunicación era controlar parte del poder. No solamente comenzó creando empresas comunicativas leales y aliadas a las líneas políticas de la revolución, sino que comenzó a crear regulaciones a través de la ley resorte para que las empresas de comunicación que se encontraban vigentes en el país, radio, prensa y televisión, comenzaran a tomar una nueva dirección. Entonces, desde allí empezamos con la autocensura. No podemos decir esto, cambiemos esta palabra por esta. Sin embargo, y aún así, nosotros comenzamos a experimentar la apertura de estos canales telemáticos. Y en esos canales telemáticos nosotros encontramos cómo saltarnos la cerca y seguir diciendo lo que estaba pasando en Venezuela. Llega un momento en el que, sin duda alguna, el gobierno también se vuelve pionero en esto de las redes sociales, en esto de la comunicación es decir, por internet. Y allí comenzó entonces un cuerpo a cuerpo en donde nosotros hemos salido muy, muy perjudicados. Sí, fíjate que hemos conversado con otros periodistas que también se encuentran en el exterior de Venezuela, y ellos nos señalan que han sido, cuando sus páginas, cuando sus espacios informativos agarran cierto auge, han sido víctimas de diversas maneras de ataques, han sido víctimas de sistemas de control, han sido víctimas de bloqueos, incluso de hackeos peligrosos que han dejado inutilizadas hasta sus plataformas. Esto pues habla de una dimensión gigante en esta idea del gobierno de pretender controlar la opinión de un país completo e incluso de aquellos que están desde el exterior hablando de sus temas. Sí, los que estamos en el exterior publicamos en portales que hoy día para Venezuela están bloqueados. Para que las personas que están en Venezuela nos puedan leer desde los portales que nos hospedan en el exterior, tienen que utilizar un VPN. Es decir, nosotros seguimos encontrando, a pesar de todas las limitaciones, una opción para saltar la barda y poder seguir diciendo las cosas que están pasando en Venezuela. Pero en Venezuela la realidad es inocultable, Alan. Inocultable. No se puede tapar. Dices que no hay recolección de desechos sólidos, por ejemplo, es porque una esquina está llena de basura. Si tú dices que en un hospital se está muriendo la gente, es porque el hospital lo que está lleno es de muertos. Si tú dices que un médico no tiene insumos, es porque tú tienes al médico diciendo que no lo tiene. Entonces no hay manera de poder seguir ocultando la realidad en Venezuela. Si los medios de comunicación nos callan, si a los periodistas que estamos dentro o fuera nos consiguen de alguna manera la forma de poder coartarnos, la realidad en Venezuela explota por sí sola por el peso de los hechos. ¿Hasta dónde llega el papel del periodista en este caso? En muchas escuelas de comunicación se nos enseñó durante mucho tiempo que el periodista debería ser un hombre o una mujer de equilibrio, de sensatez, de no expresarse y hablar de ciertas cosas de manera equilibrada o de manera condicionada de alguna manera.
pero es que esta realidad de Venezuela hace que uno sienta hervir la sangre muchas veces por las condiciones que sufre el pueblo venezolano. ¿Tú desde qué punto de vista lo analizas este comentario? Cuando tú eres periodista de verdad, estás comprometido con decir las cosas como son, estés en donde estés. Te pueden callar por un tiempo, nos ha pasado a todos, a mí me callaron por un año. Y me callaron por un año en el exilio porque tenían a mi familia prácticamente secuestrada. Pero en el momento en el que tú te puedes, en el momento en el que tú te puedes levantar y te puedes empoderar y encuentras una ventana, un canal abierto para decir las cosas, si estás comprometido con la verdad, dices la verdad. Pero el periodista que no está comprometido con la verdad, sino que está comprometido con una parcialidad política, va a utilizar el periodismo para vender siempre lo que le conviene al gobernante. Nunca para decir lo que está sucediendo. Y el periodismo, el verdadero periodismo, se pone del lado del que está necesitado. En este momento en Venezuela, sin duda alguna, el necesitado no es el gobierno. De hecho, hay algunos factores políticos que se hacen llamar de oposición que tampoco son los necesitados. Entonces nosotros tenemos que estar con ese venezolano que no consigue, a pesar de tener dinero en el bolsillo, cómo transportarse y cómo movilizarse, porque un conductor no quiere recibirle los bolívares. Hay que pagar en dólares. Y no se puede pagar por un pasaje de $1, porque en muchas regiones son $5 para poderte movilizar de un tramo a otro. Un solo pasaje. Eso hay que denunciarlo. Hermana, en este momento tienes un proyecto y me gustaría muchísimo que hablaras acerca de ese proyecto que ha nacido y de ese producto que ha nacido en el exilio, y son los cuentos de la Madame. Sí, los cuentos de la Madame. Los cuentos de la Madame es una columna de opinión que viene a sustituir, me lo dijo un pajarito, que fue mi columna por muchísimos años, y que fue la columna que acalló el régimen incluso cuando estaba en el exilio porque secuestraron a mi familia en Venezuela. Una vez que fallece una de mis parientes y por lo cual dejan de prestarle atención a los movimientos de mi familia, yo me empodero y saco los cuentos de la Madame. En los cuentos de la Madame yo denuncio a la oposición venezolana, la que contribuye y es bastante responsable de todo lo que nos está pasando, sobre todo aquella que nos vendió ese 16 de junio que pudimos haber salido de la dictadura, pero prefirió vendernos. Denuncio al gobierno por todos sus actos criminales, no solamente contra Venezuela, sino contra los ciudadanos y contra todos los que estamos afuera, porque para mí, todo aquel venezolano que ha emigrado y ha muerto fuera de nuestras fronteras es responsabilidad del gobierno, porque murió huyendo y escapando de los terrores que se viven en Venezuela. En esa columna yo hago denuncia, hago crítica y por supuesto también hago mucho labor social con respecto a lo que son los venezolanos que están haciendo el cambio y la diferencia en las regiones en donde se encuentran o en cualquier lugar del mundo en donde estén. Pero hacer periodismo de opinión, hacer periodismo de investigación, te da a ti para que compres camiones, flotas de camiones, pero de enemigos. En la Escuela de Comunicación Social nos enseñaron que cuando a nosotros nos atacan es porque estamos haciendo el trabajo bien. Porque aquel que es servil y complaciente, a ese no lo atacan, a ese lo adulan. Bueno, yo estoy en ese grupo, yo estoy en el grupo de los que le tiran piedra. Cada vez que yo escribo una columna, el bus de enemigos se me llena. Se me sube más gente a ese bus de enemigos. Y créanme con toda honestidad, no me interesa. El trabajo es decir lo que está pasando. Hacerlo con coraje, hacerlo con valor. Y eso no significa que no tengas miedo. Es hacerlo teniendo miedo, pero hacerlo. Porque, mis queridos colegas, alguien tiene que decir lo que está pasando en Venezuela. Mira, bueno, en eso de compartir autobuses, pues nosotros también aquí en este programa también debemos tener un autobús de esos llenos. Mira, hay una cosa importante y me gustaría que la visualizaras. ¿Hacia dónde va Venezuela con este proceso electoral interno de gobernación?
en donde, bueno, nuevamente aparecen figuras políticas asumiendo que tienen una posición de control sobre el país, tanto del chavismo como de la oposición. Pareciera que los mueve en algunos casos el mismo sentimiento. Mira, Venezuela está muy dividida políticamente, ¿no? Venezuela tiene ahorita un grupo político que te dice hay que participar. Hay que participar, participemos, porque si logramos ganar algún escaño, alguna curul, desde allí vamos a poder seguirle diciendo al mundo que aquí hay una dictadura. Cosa que, bueno, tendrá lógica, pero en la lógica política de ellos. Tienes otro sector que te dice no, participar es cohabitar con el régimen, es legitimarlo. Y tienes al régimen con el sartén siempre agarrado de la mano, porque si no lo tiene agarrado de la mano no participa. Fíjate lo que sucedió la semana pasada. Maduro dijo no me siento a negociar, ayer dijo ahora sí, voy a negociar. Entonces, uno se pregunta, barrio adentro, utilizando la palabra, el acrónimo de Hugo Chávez con la misión barrio adentro, tenemos gente comiendo palo y bebiendo barro, porque en Venezuela el agua está llegando barro. Y tú me preguntas, ¿qué le decimos a esa gente? Si por lo menos en el caso del Zulia, esa gente quiere ir a votar por Manuel Rosales, yo soy incapaz de decirle, señora, no vaya a votar por Manuel Rosales, porque es que está viendo una esperanza en Manuel Rosales. Si la gente dice, no, yo no voy a votar porque es que a mí me parece que Manuel Rosales es un vendido al gobierno, bueno, señora, no vote, pero es su decisión. Seguimos 4 años más, 5 años más, con un Omar Prieto o un Luis Caldera gobernando. Estoy hablando del caso del Zulia, que es mi tierra. Pero la misma situación se vive en todos los estados de Venezuela. Si complicado es asumir una perspectiva sobre este tema. Hay un aspecto que ocupa la atención de los venezolanos, indudablemente el tema de la ausencia de un plan de vacunación, el tema de la atención de los servicios públicos, el tema propio de la inseguridad nacional y las proyecciones económicas. En medio de este ambiente, ¿hasta dónde puede aguantar el venezolano común su situación, su crisis? No es tanto hasta dónde puede aguantar porque ha demostrado que tiene mucho aguante. ¿Hasta dónde creen los políticos que nos pueden seguir pisoteando porque creen que aguantamos todos? Realmente el quid del asunto está allí. Ellos avanzan y avanzan y avanzan porque piensan que nosotros soportamos, porque es lo que hemos demostrado. Soportamos. Es mucho más fácil agarrar una maleta e irse, porque es que tú no le consigues, la situación está complicada, que tú no le consigues a esto meollo. Hay un grupo de venezolanos que le ven oportunidad y que le ven esperanza a las elecciones que vienen el 21 de noviembre. ¿Quiénes somos nosotros para decirle no vayan a votar? ¿Quiénes somos nosotros para seguir con el cuento? Eso es un circo, eso es un show. Esa gente que está pasando hambre. Esa gente que tiene que enterrar a sus familiares en el patio de la casa o en el callejón de una casa porque no tienen ni siquiera para un lote en el cementerio. Esa es la gente que los tiene que envolver en sábanas o los tienen que envolver en bolsas. Esa es la gente que está perdiendo. Tú sabes que en Venezuela la gente está perdiendo la dentadura porque no tiene cómo ir a verse a un consultorio odontológico por los altos costos en dólares, y los consultorios aquellos de los que se ufanó la revolución ya no existen. Hay gente que pasa días enteros, y lo sabemos todos, es un drama, sin comer. Y ahora, por lo menos en regiones como Maracaibo, sin tomar agua, porque el agua que llega es una porquería, que no se puede ni hirviendo se puede tomar. ¿Cómo le decimos a ellos, si ven una esperanza en el 21 de noviembre, votar, que vayan a votar? ¿O cómo somos nosotros capaces de decirles, si tú crees que no se debe votar, no vayas y no votes? Hemos llegado a ese nivel en Venezuela. Por eso es que es tan complejo verle una solución próxima. Por eso es que es tan complejo verle una solución. Finalmente, muchos de los políticos que están haciendo campaña en este momento dicen que ellos van a buscar
esa estrategia específica para sacar a Venezuela de ese grave problema que se está presentando, social, político y económico. ¿Cómo calificas eso? Porque hay un movimiento internacional, Nancy, y es la protesta en Cuba. En Cuba, ¿quién está protestando después de 62 años de castrismo? Una generación que siente que no le debe nada a la revolución, que muy por el contrario siente que su Estado le debe a él. Esa juventud que está poniendo el pecho, exponiendo la vida, que no se ha resignado y sigue protestando dentro de su casa, sigue protestando en la calle, encendió las alarmas de una Cuba que necesita negociar para que no sea criticada, para que no sea intervenida y para que no sea condenada, para que pueda seguir haciendo las cosas que hace. Y decidió entonces sentarse a hablar de la situación con los Estados Unidos. Esa vía que está abierta es la vía que pudiera salvar a Venezuela o encontrar o abrir una puerta para la salvación en Venezuela. Toda vez que los cubanos le dicen y por ahí pudiera darse una alternativa para nuestro país, pero solo porque le interesa a Cuba. Bueno, Los muchas cubanos gracias. a sacrificar a sus grandes y mejores aliados, los venezolanos. Toda vez Disculpa, hermana, muchas gracias por haber participado en el programa. De verdad que conversar con una colega tan capaz, tan preparada en estos temas, pues es siempre satisfactorio. Muchas gracias. Siempre Venezuela, Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Un tema del recuerdo, de verdad que este tema es bellísimo, de Marlene. No notas que estoy temblando y de verdad que es ahí donde uno ve la diferencia de las letras de las canciones más viejas comparadas con las letras de las canciones actuales, en donde prácticamente no hay letra, sino una frase que se repite cientos de veces de diversas maneras y hacen una canción completa con ella. En cambio, esta es una poesía, de verdad que el tema de Marlene... Y es que eso es el arte, una poesía. Una poesía, esto es una poesía. Seguimos con las informaciones aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a esta hora, Alan y audiencia, tenemos a nuestro corresponsal Oliver Luyano con el invitado de la tarde. Bienvenido, Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy, Alan, Gaby y todo nuestro equipo allá en Radio San José. Y bueno, por acá mis amigos, recuerden que reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Quiero felicitar a Alan, Nancy y Gaby al musicalizador, ¿no? Todos estos días he estado con esa música, esa excelente música. Bueno, mis amigos, nosotros estamos con una invitada que debo decirles, hace mucho tiempo estuvimos pues buscando esta invitada para conversar sobre diferentes temas de la política en Venezuela. Se trata de Luzmay Barreto, exalcalde del municipio Páez, Guasdualito. Bienvenida, Luzmay, gracias por atender esta invitación. Muchas gracias a ti, Oliver, por permitirme pues, utilizar esta oportunidad que en el programa de Venezuela siempre, ¿no? Siempre Venezuela. Siempre Venezuela. Okay. Venezuela siempre. Bueno, una vez más, pues yo lamentablemente las veces que me buscaste fue imposible. Creo que no me encontraba, cuando me estuvieron ubicando, no me encontraba. Y el tema de la comunicación también. Luzmay, ¿cómo podemos ahorita decir que está Guasdualito? En las condiciones que está Guasdualito, bueno, mira, Guasdualito cada día para mí está como más deprimido. Estamos con un invierno que no se definió, los meses fuertes de lluvia, ya estamos finalizando julio y todavía hay lluvias torrenciales. El problema de la curva millonaria, ya no se le dice la curva 3, ya se desapareció, ya está ras con el terraplén que llega a las playitas, lo que significa que no sabemos si 2 o 3 lluvias torrenciales nos puedan causar una inundación. Pudiéramos tener allá también inundaciones, ¿no? Claro, estamos todavía a riesgo. La situación de
de la salud está muy precaria, como toda Venezuela, como todo Apure. El hospital está colapsado, hay mucho COVID aquí en la población de Guadualito. Aunque hay oportunidad a las personas que se quieran vacunar, lo pueden hacer, pero hay una parte de la población, tanto acá en Apure, en Guadualito, en Venezuela y en el mundo, que está renuente a colocarse las vacunas. Porque, ¿cómo están haciendo el proceso de vacunación, Lumay? Tengo entendido que lo hacen a través de una asignación por el carnet de la patria, por la plataforma Patria. Bueno, ¿Eso mira, está ocurriendo allá? Es algo ilógico, pero porque aquí para vacunarte, si tú no estás con el carnet de la patria, pues tú no sales sorteado, ¿no? Yo me vacuné empezando las vacunaciones, pero lo hice en el hospital. Y aquí la vacunación se hace ahora en la casa de gobierno, donde está la comisionaduría del gobierno. Entonces allá van, se hacen la cola y vacunan a la gente. Bueno, lo importante es que están vacunando, independientemente de lo que sea, pero sí la asignación te llega por tu teléfono a través de las personas pues, que tienen su carnet de la patria. Como todas las cosas que te llegan. El tema ya, también, el tema de la economía en... Se ha caído momentáneamente la señal, pero seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela, esperando la reconexión con este esfuerzo que están haciendo los compañeros desde allá. Ahora sí, lo tenemos al aire. Preguntábamos, Lumay, ¿cómo es la situación económica de Guadualito? Entendiendo que este es un municipio 100% de vocación agrícola, ¿no? Bueno, pero mira, yo te voy a decir algo. Aquí la situación económica está muy precaria, porque si vamos a hablar de los campesinos, de los que tienen sus hectáreas, que siembran la yuca, que siembran el plátano, que cualquier cosa, mira, aquí no se consigue semilla, no se consigue fertilizante. Lo que tienen un tractorcito, ¿cómo trabajas tú con tu tractor si tú no tienes gasoil? Tienes que comprar un gasoil revendido que te lo ponen a 3, 4, 5 mil pesos, porque aquí no se habla de bolívares. Hace mucho tiempo se dejó de hablar de bolívares. Pero tú sales de Guadualito, te vas para cualquier otra parte, por lo menos ya después que tú pasas el Orza, es en dólares. Y en el centro del país es en dólares. En San Cristóbal te hablan de pesos y de dólares, pero aquí no se habla ni siquiera de dólares, aquí todo es peso. Aquí los agricultores están en las peores condiciones en la actualidad. Primero, porque no hay insumos. Aquí se acabó el apoyo que daba el gobierno a los campesinos, donde existía la casa campesina, que tú podías comprar el rollo de alambre a un precio más económico, que tú podrías... la cuestión para fumigar las tierras, para fumigar los cultivos, todas las vacunas que tú tienes que ponerle a tus animalitos, todo eso está incomprado. Eso se consigue acá en Guadualito, a través hay gente que lo vende acá, pero todo eso está viniendo de Colombia, eso viene de Arauca, porque aquí en Venezuela no hay ningún tipo de producción para apoyo al agricultor, en lo absoluto, ni para la agricultura, ni para la parte pecuaria. No contamos con nada. Y si tú tienes un tractor y se te daña, ¿cuándo puedes tú reparar un tractor? El tema bastante difícil la situación, ¿verdad? El tema de la gasolina, de los combustibles, y bueno, la parte de la salud. Ahora, hay un tema que está en el tapete. Lumay, entendemos, Lumay fue alcaldesa de ese municipio de Guadualito, y también comparte la responsabilidad de ser coordinadora del Partido Voluntad Popular. El tema político, ¿asistirán ustedes a las elecciones convocadas para el 21 de noviembre? Bueno, en Venezuela, en la oposición tenemos lo que se llama el 4G, que está conformado Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Inicialmente, pues, nosotros como estamos claros cuál ha sido la meta de Juan Guaidó, gobierno de transición, elecciones libres, la salvación de Venezuela, la libertad de Venezuela, y nosotros estamos convencidos
de que con unas elecciones regionales y con unas elecciones municipales nosotros no vamos a resolver el problema de Venezuela. Porque si tenemos al dictador de presidente, él también sigue manejando el CNE. Y las elecciones aquí son bastante atípicas en este país. Porque te voy a decir, o sea, yo he sido candidata por voluntad popular acá. Ok, vamos a suponer ahorita, ¿cómo van a ser las elecciones? Estamos con una pandemia mundial donde existe la semana de flexibilización y la semana radical. Aquí la gente de la oposición en las semanas radicales no puede salir, lo que significa que ya lleva una desventaja, porque yo no creo que el gobernador y los alcaldes de Apure, que todos son del PSUV, le vaya a dar salvoconducto a candidatos de la oposición para que pueda asistir a hacer su campaña. En cambio, ellos sí lo logran, ¿no? ¿Ah? En cambio, ellos sí tienen todos estos beneficios. Ellos sí, porque ellos en semanas radicales han hecho marchas extraordinarias en parroquias de aquí del estado. Ellos andan para arriba y para abajo con su gentío, con su cuestión, pero ellos son ellos. Aquí la oposición. Lumay, ¿y no crees tú que esas movilizaciones son un foco para la propagación del virus? No hay mucha responsabilidad en ese sentido. Claro que sí. Y ellos andan con 15, 20 autobuses recorriendo el estado, más la gente que reúne. Y ahí yo he visto videos y te lo digo, la gente no usa tapabocas. Nosotros hicimos una concentración el 5 de julio en San Fernando de Apure, que se hizo en cada capital, pero estaba el equipo de bioseguridad que tú para entrar tenías que, te ponían el antibacterial, el alcohol, y si no tenías tapabocas no podías entrar y te entregaban tu tapabocas. Y las sillas se distribuyeron al espacio correspondiente. Pero eso es uno. Porque no es porque lo obligan a uno, es que eso es necesario. Este virus está acabando con el mundo entero. Entonces nosotros tenemos que aprender a cuidarnos. Pero entonces uno ve esto, pero ve la otra situación. Para hacer la vacuna, para ponerse la vacuna, eso son unas colas inmensas, una cola que la gente se aglomera totalmente ahí frente a la Plaza Bolívar. No debería hay distanciamiento. No hay distanciamiento, no hay nada. Entonces, mira, es que yo sinceramente todos los días de mi vida me pregunto, ¿qué le pasó a Venezuela? O sea, ¿cuál es el pecado que cometieron los venezolanos? ¿Por qué nosotros tuvimos que caer tan bajo? O sea, ya ni siquiera es el fondo, es más allá del fondo. No ahora, es fácil. Usted que tiene una trayectoria importante dentro de la política, es bueno que busquemos una respuesta, ¿no? ¿Por qué llegamos a este punto hasta donde estamos? Yo pienso, y siempre lo he dicho, de que en Venezuela, en primer lugar, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que era un hombre muy progresista, la hicieron como muy anticipada. Se monta la Cuarta República, donde ya tenemos y estamos viendo un boom petrolero, donde hay una cantidad de dinero y muy pocos habitantes. Esta situación, para mí, hizo que, mira, nadie es amigo de lo ajeno. Aquí yo creo que la corrupción comenzó en la Cuarta República, pero un poco diferente a la corrupción que tenemos ahora, porque en la Cuarta República había dualidad, estaban los adecos y estaban los copellanos, y si el gobierno eran de los adecos tenían que cuidarse muy bien de robar que los copellanos no lo vieran, no lo captaran porque lo denunciaban, y si el gobierno era de Copey, era igual, se tenían que cuidar de los adecos, pero se corrompían y se denunciaban y caía gente presa. Pero nosotros desde 1999 tenemos algo que es un solo ente, donde manejan absolutamente los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Entiendes? Entonces... Hay mucha impunidad, no hay denuncias y la impunidad... Aquí mira, es que hay impunidad a todos los niveles y en todas las situaciones que tú busques, aquí hay impunidad. Aquí te pasa algo y ¿a dónde denuncias tú? ¿Quién te oye? Si tú vas a denunciar algo en contra del gobierno o en contra de alguien que está con el gobierno. Es imposible, eso es imposible. En Venezuela eso no existe. Aquí no hay hablando ley. de ley y de impunidad, ¿qué irá a pasar en la Corte Internacional?
¿Qué opina? De los derechos humanos. Hoy Ajá. se da el dictamen y yo pues hoy me siento como una alegría en el corazón y le pido a Dios Todopoderoso que esa decisión salga a favor del pueblo venezolano, que es lo que De debe ser ser. favorable y ¿qué cree que viene la presión de Maduro? ¿Es posible? Debe venir la ¿Cuál es su presión opinión? de Maduro y aquí entonces, en vez de pensar en la payasada que montó Maduro con estas elecciones regionales y municipales, debe de haber una elección presidencial. ¿Qué mensaje tenemos que darle al país que está atravesando por esta grave situación en todos los sentidos, económicos, políticos, sociales? ¿Qué mensaje le damos y qué enseñanza nos deja? Bueno, mira, yo le puedo decir al pueblo venezolano que lo único que uno no puede perder en la vida es la fe y la esperanza. Debe tener siempre esperanza. Yo siempre he dicho, me quedan las esperanzas que no temen a la tardanza. Y le doy un aplauso y un abrazo de, ¿cómo te dijera yo?, de emoción a aquellos venezolanos que pudieron irse, pero no se fueron y que están aquí luchando, que creen en Venezuela. Esos son los grandes venezolanos que de la oposición que están aquí y no se han ido. Yo me fui en octubre del año pasado porque mi esposo murió y yo no quería saber nada de nada, pero no, ya en enero reaccioné. ¿Ah? Volvió a la lucha. Bueno, Lumay, queremos agradecerle este contacto. Vamos a estar muy pendientes para seguir conversando en próximos programas. Agradecido. Está muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y será hasta la próxima. Bueno, amigos de Siempre Venezuela, el tiempo pasa volando. Estuvimos conversando con Lumay Barreto, exalcalde del municipio Páez, Guasdualito, y coordinadora regional del Partido Voluntad Popular. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Adelante. Bueno, tremendo reporte de Oliver, demostrando que con inteligencia y capacidad se vencen las dificultades tecnológicas. Total, él se las ingenia, pero el que sale. Claro, ¿no? Y aquí hay también un equipo, hay que felicitar también a nuestro operador que también estuvo realizando una excelente actividad para que esta entrevista saliera. Bueno, Tamara Sujú, que es especialista en temas de derechos humanos y también temas militares, le responde a Vladimir Padrino López, que invocó hoy una laraca gigante porque habían violado el espacio territorial venezolano y bla, 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 bla. Lo cierto del caso es que Tamara Sujú le responde, le dice: Vladimir, ¿cuál espacio aéreo soberano? ¿El que atraviesan las aeronaves del narco pagando vacuna a tu Fuerza Armada Bolivariana? ¿O la que transitan los aviones rusos, iraníes, turcos para vender y traer armas y llevarse el oro? Gracias a ti, Venezuela es un estado forajido, manejado por bandas criminales. De esta manera responde Tamara Sujú a las afirmaciones y las declaraciones de Vladimir Padrino López sobre violación de la soberanía y del espacio aéreo venezolano. ¿Así o más clarito? Pues me parece que más claro no canta un gallo. Así es. Y en otro orden informativo, trabajadores del Hospital del Tigre exigen pagos y material de bioseguridad. Pues estos trabajadores del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas del Tigre, dependiente de la gobernación de Anzoátegui, protestaron el día de hoy para exigir que se les cancele el bono de protección a la salud que otorga el gobierno nacional y que desde hace unos meses no lo reciben así. Lo informó a los medios de comunicación de la zona Belkis y Fontes, delegada del Sindicato Único de Empleados Públicos de Salud, al referirse a esta bonificación. Ya pasaron varios oficios y estamos esperando una respuesta. También esperamos la inclusión en el acta de convenio para el cumplimiento de una contratación colectiva con mejores cláusulas que se firmó el 17 de junio, de las cuales los trabajadores dependientes de la gobernación fueron excluidos. Esto es lo que ha venido alertando en el día de hoy. Bueno, y también hay información sobre el tema de los feminicidios en Venezuela. Se han incrementado. Lamentablemente,
La organización Civilis, defensora de derechos humanos, ha indicado que entre el 1 al 30 de junio de este año 2021 hubo 26 feminicidios consumados y 2 frustrados en Venezuela. En promedio hubo una acción feminicida cada 26 horas, lo que habla de la gravedad de la violación de los derechos de la mujer en el país. Y sobre todo hay que comprender que esto es como resultado de la misma condición social, económica y política de Venezuela, en donde la violencia dentro de los hogares se ha incrementado, porque no es solamente los feminicidios, sino también la situación dentro de los hogares, maltrato y violencia intrafamiliar, que también ha crecido en Venezuela. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, nuestra página web. En enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el control máster al señor Alex Meneses, Roberto Alexis Rojas, el señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz fin de semana, hasta el lunes. Hasta el lunes, cuídense bastante porque los queremos encontrar la próxima semana con Venezuela siempre, siempre Venezuela.